El reloj de su Porsche Cayenne Turbo marcaba las 3:17 de la madrugada, pero para Alexander Kuznetsov, el tiempo era una ilusión más que había comprado con cada uno de los millones amasados en los últimos 15 años. Las manecillas de aquel reloj suizo, incrustado en el tablero de cuero negro con costuras rojas, no medían horas ni minutos, medían transacciones, vuelos privados, adquisiciones hostiles y cenas en Moscú, donde una botella de vino valía más que el techo de la casa donde él había aprendido a caminar. Sin embargo, en ese instante, mientras los limpiaparabrisas batallaban en vano contra la cortina de agua que azotaba la autopista con furia implacable, el tiempo parecía haberse detenido para arrastrarlo de regreso a un lugar que había borrado de sus agendas ejecutivas, su origen. Las gotas golpeaban el parabrisas como pequeños martillos líquidos, distorsionando el paisaje nocturno hasta convertirlo en una acuarela gris y borrosa. Alexander conducía con una mano firme sobre el volante, pero su mente estaba a miles de kilómetros de distancia, en una sala de juntas en Dubái donde, apenas 12 horas antes, había cerrado un acuerdo que haría temblar a medio sector energético de Europa. Su traje italiano hecho a medida, de un azul marino, tan profundo que parecía negro bajo la luz del salpicadero, aún conservaba el aroma a sándalo de la boutique de Milán donde lo adquirió. Los zapatos de ante italiano, perfectamente pulidos, descansaban sobre los pedales con la precisión de un cirujano. Nada en él, absolutamente nada, revelaba que apenas unas horas atrás había cruzado la frontera invisible que separaba su mundo de cristal y acero de aquel universo olvidado llamado infancia. Había regresado a su pueblo natal, un pequeño punto perdido en el mapa que los navegadores satelitales solían ignorar, no por un impulso sentimental, ni mucho menos por nostalgia. Alexander no se permitía lujos tan inútiles como la nostalgia. Había vuelto por un trámite, frío y calculado como todos los movimientos de su vida adulta, la venta de la última parcela de tierra que aún pertenecía a sus padres, un terreno baldío junto al viejo molino, sin valor arquitectónico ni sentimental para él, pero que un desarrollador inmobiliario, con contactos en el gobierno local, había estado acosándolo para comprar. Era el último vínculo, el último hilo que lo ataba a aquel lugar de calles, sin asfaltar y casas de madera centenaria. Una vez firmados los papeles, podría cortarlo definitivamente, como quien extirpa un apéndice inútil que ya no cumple función alguna en el organismo perfecto de su vida. Había planeado llegar en 3 días. Tenía reuniones en Viena, una firma de contratos en Zúrich, una cena con inversores en Londres. Pero el desarrollador, un tipo obsequioso con dientes de oro y trajes que gritaban riqueza recién estrenada, le había adelantado el encuentro. La burocracia local, señor Kuznetsov, usted sabe cómo es. Mejor resolverlo antes de que cambien las leyes de zonificación. Alexander había accedido con un encogimiento de hombros, reorganizando su agenda con la eficiencia de quien ha convertido la logística en un arte, un desvío, nada más. 4 horas de autopista, una noche en el único hotel medianamente decente del distrito, la firma ante notario, y de regreso al mundo donde los teléfonos vibraban constantemente con ofertas de compra, informes de ganancias y solicitudes de reuniones de último minuto. Lo que no sabía, lo que no podía saber mientras recorría los últimos kilómetros de aquella carretera comiendo kilómetros de asfalto mojado, era que sus padres tampoco sabían. Nadie les había dicho que su hijo adelantaba el viaje. En su casa de tablas pintadas de azul celeste, la que él había jurado restaurar cuando se hiciera rico, y luego olvidó por completo, la nevera aún estaba medio vacía, preparada para recibirlo 3 días después. Su madre, Anna Ivanovna, había planificado un pequeño festín. Su pastel de champiñones favorito, el borscht con crema, que tanto le gustaba de niño, unas empanadillas rellenas de repollo que ella sola podía hacer con esa masa tan fina que se deshacía en la boca. Todo estaba programado para dentro de 3 días, pero el corazón de una madre no entiende de agendas. El corazón de una madre tiene su propio reloj, uno que late al ritmo de la distancia que separa a sus hijos de su regazo. Y así, bajo la lluvia torrencial que azotaba el pueblo desde el atardecer, sin que nadie les hubiera dicho nada, sin que ningún teléfono roto les transmitiera la noticia del adelanto, Mijail Ivanovich y Anna Ivanovna,
Hicieron lo que habían hecho cada domingo durante los 15 años que su hijo estuvo ausente. Fueron a esperarlo a la parada de autobuses. Era una tradición que comenzó cuando Alexander era apenas un niño de pantalones cortos y mochila a la espalda, volviendo de la escuela del distrito. Todos los viernes, al atardecer, sus padres lo esperaban allí, ella con un termo de té caliente y él con una manta por si el niño venía con frío. Cuando Alexander se fue a la universidad primero, y luego a la ciudad, y luego al extranjero, sus padres nunca dejaron la costumbre. Cada domingo, al caer la tarde, se ponían sus mejores ropas, no las de diario, las de domingo, y caminaban los 500 metros desde su casa hasta la parada de autobuses. Se sentaban en el banco de madera que el municipio había instalado hacía décadas y esperaban. Sabían que la mayoría de los domingos no llegaría ningún autobús con su hijo dentro. Sabían que probablemente nunca más llegaría, pero esperaban igual, porque los padres son los únicos seres en este mundo capaces de convertir la espera en un acto de amor tan profundo que la razón no puede explicarlo. Aquella noche, la lluvia había comenzado con un leve murmullo, un presagio de lo que se avecinaba, pero cuando Ana Ivanovna asomó la cabeza por la ventana y vio las nubes negras acumulándose sobre las colinas del este, no dudó, agarró su chal de lana gris, el mismo que había usado durante 30 años, el mismo que Alexander recordaba haber visto sobre sus hombros cuando lo llevaba al médico en brazos tras una caída de bicicleta. «Mijail, vamos, que va a caer un diluvio y no vamos a llegar secos». Su esposo, un hombre de espalda ancha que el tiempo había ido doblando como a un viejo roble, asintió sin pronunciar palabra. Tomó el bastón que necesitaba desde que una neumonía mal curada le había debilitado las piernas, y bajo el brazo, el paraguas rojo, no cualquier paraguas, el mismo paraguas rojo con el que Alexander solía jugar cuando era niño, imaginando que era una espada de caballero o la sombrilla de un mago. El paraguas tenía varillas rotas que Mijail Ivanovich había reparado con alambre una y otra vez, porque comprar uno nuevo era un lujo que no podían permitirse, y porque aquel paraguas, con sus manchas de óxido y su tela desteñida, era uno de los pocos objetos que aún conservaban de cuando la casa estaba llena de risas y de pasos pequeños. Caminaron los 500 metros como lo habían hecho cientos de veces antes, pero aquella noche la tormenta era diferente. El viento soplaba con rachas que parecían tener voluntad propia, arrancando tejas de los tejados y doblando los árboles como si fueran juncos. La lluvia caía en ángulo, golpeando los rostros de los dos ancianos con una agresividad que la primavera no debería tener. Cuando llegaron a la parada, el pequeño alero de chapa ondulada que el municipio había instalado décadas atrás y que nadie se había molestado en reparar desde entonces, apenas les ofrecía protección. El agua escurría por los bordes formando una cortina líquida que los envolvía. Ana Ivanovna tiró del chal sobre su cabeza, pero la lana, empapada, ya no abrigaba, pesaba como una losa sobre sus hombros frágiles. Mijail Ivanovich desplegó el paraguas rojo, pero una ráfaga de viento lo atrapó como si fuera una vela, y las varillas, las que había reparado con alambre tantas veces, emitieron un chasquido sordo. Paraguas se volvió del revés, convirtiéndose en una copa roja que atrapaba el agua en lugar de desviarla. Pero no se movieron. No pensaron en regresar a casa, en ponerse ropa seca, en calentar sus huesos frente a la estufa. Allí estaban, abrazados bajo un alero que no cubría nada, ella con el chal pegado al cuerpo revelando la delgadez de una mujer que había vivido para dar sin recibir, él con el bastón hundiéndose en la tierra reblandecida, y el paraguas roto colgando de su mano como un trofeo de guerra. Se abrazaban no solo por el frío, sino porque así había sido siempre, juntos, frente a cualquier tormenta. Ella apoyaba su cabeza contra el hombro de él, y él, con su mano libre, acariciaba el brazo de ella con la misma ternura con que lo había hecho el día de su boda, 50 años atrás. El agua les corría por los rostros, dibujando surcos profundos en las arrugas que el tiempo había grabado con paciencia de artesano. Los dientes de Ana Ivanovna castañeteaban, pero en sus ojos, nublados por las cataratas que ya apenas le permitían distinguir las siluetas, brillaba una luz que ninguna tormenta podía apagar, la esperanza de que, tal vez,
ese domingo sí llegara el autobús. Tal vez ese domingo su colla su diminutivo de cariño. El que nadie usaba fuera de aquella casa bajara los escalones de metal con su maletín de cuero y los abrazara como cuando era niño, sin importarle que los vecinos vieran, sin importarle que las lágrimas mojaran sus mejillas. Y entonces ocurrió, pero no llegó ningún autobús. No llegó un taxi, ni siquiera la camioneta destartalada del lechero, que solía pasar por esa ruta a altas horas de la madrugada. Lo que llegó fue un bólido negro, silencioso, que parecía deslizarse sobre el asfalto como una pantera de acero. Las luces LED del Porsche perforaron la cortina de lluvia con una intensidad que los ancianos no habían visto jamás, iluminando la parada con un resplandor cegador que les hizo levantar las manos para protegerse los ojos. Alexander los vio. Las luces del auto barrieron la parada de autobuses con la frialdad de un reflector de escenario, y en ese instante el tiempo se fracturó. Allí estaban, sus padres. Bajo un alero oxidado que apenas los cubría, su madre, con el chal de lana gris que él recordaba de su infancia empapado hasta los huesos, pegado a sus hombros como una segunda piel que ya no abrigaba. Su padre, apoyado en un bastón que él no reconocía, un bastón de madera oscura con un puño de goma gastado, tratando en vano de sostener un paraguas rojo, cuyas varillas rotas colgaban como costillas de un animal muerto, mientras el viento se lo arrebataba una y otra vez. Alexander sintió que el mundo se detenía. Su mano, la misma que había firmado contratos por valor de millones, quedó suspendida sobre el volante. Su pecho, protegido por capas de lana merina y seda, se oprimió con una fuerza que ninguna crisis financiera le había causado. Vio a su madre tiritando, vio a su padre tambaleándose con el bastón hundido en el barro, y en ese instante comprendió algo que 15 años de éxito, de aviones privados, de cuentas bancarias con más ceros de los que podía recordar, no le habían enseñado. Su imperio de vidrio y acero, sus sociedades anónimas, sus activos líquidos y sus inversiones offshore, todo aquello por lo que había sacrificado cada domingo, cada cumpleaños, cada instante que pudo haber estado a su lado, no valía nada comparado con el hecho de que sus padres, empapados hasta los huesos, habían salido a esperarlo sin saber siquiera si vendría. Una grieta profunda, invisible pero real, se abrió en el centro de su ser. No era una grieta emocional, de esas que se curan con un gesto o una palabra. Era una grieta existencial, un cuestionamiento que se colaba por las rendijas de su conciencia blindada. ¿Qué había construido realmente? ¿Un imperio? ¿Una fortuna? ¿Un nombre? Frente a él, bajo la lluvia, estaban los únicos dos seres humanos que lo habían amado sin pedirle nada a cambio. Dos que lo habían alimentado con las manos callosas, los que habían dormido sin cenar para que él pudiera estudiar, los que habían empeñado sus anillos de boda para comprarle los libros de la universidad. Y él, en su Porsche, con su traje que valía más que el sueldo anual de medio pueblo, estaba a punto de pasar de largo, de llegar al hotel, de firmar unos papeles para vender hasta el último pedazo de tierra que los unía a este lugar. Pero el destino, o lo que sea que rige los hilos invisibles de nuestras vidas, no le permitió pasar de largo. Queridos todos los que están escuchando esta historia, si les ha llegado al corazón este momento, si pueden sentir en sus propias entrañas el frío que atravesaba los huesos de aquellos padres ancianos mientras esperaban bajo la lluvia a un hijo que casi se olvidó de ellos, los invito a que me ayuden a seguir creando estas historias que tocan el alma. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita para no perderse ni una sola parte de esta historia que apenas comienza. Y quiero saber de dónde me están escuchando. En los comentarios, escriban su país para que yo pueda ver hasta dónde está llegando este mensaje sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Mi canal se llama Historias que Transforman, y aquí cada relato es un viaje al corazón de lo que realmente importa. Ahora, continuemos con lo que Alexander hizo a continuación, porque lo que sucedió después dejaría a todo el pueblo sin aliento. El agua helada comenzó a filtrarse por los bordes de las puertas del Porsche cuando Alexander detuvo el motor. El silencio que siguió fue tan abrupto como un portazo en una catedral. El rugido del motor bocho, ese sonido que había sido su sinfonía personal durante los últimos 3 años, se extinguió dejando únicamente el tamborileo implacable de la lluvia sobre la carrocería.
Dentro del habitáculo, calefactado a 22 grados, con asientos de cuero que masajeaban su espalda y un sistema de sonido Burmester que valía más que el coche que su padre había conducido toda su vida, Alexander se quedó inmóvil. Sus manos, que habían estrechado manos de presidentes y oligarcas con la firmeza exacta que requería cada situación, temblaban sobre el volante. No era frío, no era miedo, era algo que su diccionario ejecutivo no tenía palabra para definir. Sus padres seguían allí, bajo el alero miserable, ajenos al hecho de que el vehículo negro que los había cegado con sus luces contenía al hijo que llevaban 15 años esperando. La madre, Ana Ivanovna, había vuelto a apoyar la cabeza en el hombro de su esposo. El chal de lana gris, el mismo que Alexander recordaba haber usado como capa de superhéroe cuando tenía 5 años, estaba tan empapado que parecía esculpido sobre su cuerpo menudo. Podía ver los huesos de sus hombros a través de la tela mojada, esos hombros que habían cargado sacos de patatas en la cosecha, que habían lavado ropa en el río cuando el agua helada le rompía las manos, que lo habían sostenido en vilo cuando aprendía a montar en bicicleta sin rueditas. Su padre, Mikhail Ivanovich, había abandonado ya cualquier intento de mantener el paraguas erguido. Lo sostenía con ambas manos ahora, no para protegerse, sino para que no saliera volando, como si aquel objeto roto y absurdo fuera el último símbolo de dignidad que les quedaba. El bastón, ese bastón que Alexander no reconocía, estaba hundido varios centímetros en la tierra blanda, inclinado en un ángulo que revelaba el esfuerzo de su padre por mantenerse en pie. Alexander observó todo esto con una claridad que rozaba lo quirúrgico. Sus ojos, entrenados para detectar oportunidades en balances financieros y debilidades en socios comerciales, ahora escaneaban cada detalle de sus padres con una voracidad que le dolía físicamente. La última vez que los había visto, hacía 15 años, su madre aún teñía su cabello de castaño oscuro y su padre cargaba sacos de cemento sin ayuda de nadie. Ahora el cabello de Ana Ivanovna era completamente blanco, y no del blanco plateado que anuncian los comerciales de productos de lujo, sino de ese blanco amarillento de la ropa vieja que ha resistido demasiados lavados. Su padre había encogido al menos 10 centímetros, o quizás era la curvatura de su espalda lo que lo hacía parecer más pequeño. Los nudillos de sus manos, agarradas al paraguas y al bastón, estaban hinchados por la artritis, deformados como raíces de árbol viejo, y entonces, sin que su cerebro participara en la decisión, su cuerpo actuó. Alexander apagó el motor. No les hizo señas con las luces. No tocó el claxon. No marcó un número en su teléfono satelital para pedirle a su asistente que enviara un coche con calefacción. Simplemente abrió la puerta. El contraste fue brutal. El interior del Porsche, con su aroma a cuero y madera de nogal, su temperatura controlada, su silencio insonorizado, y el exterior, donde el viento golpeaba con la fuerza de un puñetazo y el agua caía en láminas tan densas que parecía imposible respirar. El traje italiano, ese azul marino que había elegido cuidadosamente para proyectar autoridad y serenidad en las reuniones de alto nivel, absorbió el agua como una esponja en los primeros 3 segundos. Los zapatos de ante italiano, los mismos por los que había pagado más de 2.000 euros en una boutique de Milán, se hundieron en el barro hasta los tobillos con un sonido obsceno que en cualquier otra circunstancia le habría provocado una mueca de desagrado. Caminó hacia ellos. La distancia desde el Porsche hasta la parada de autobuses no debía de ser más de 15 metros, pero cada paso se alargaba en una eternidad. El agua le corría por la frente, por la nuca, filtrándose por el cuello de su camisa blanca impecable, empapando la seda de su corbata. Los pantalones, de un corte impecable que había sido ajustado por el sastre en 3 sesiones separadas, se le pegaban a las piernas como una segunda piel incómoda, pero no sintió nada de eso. O mejor dicho, lo sintió pero le importó menos que nunca en su vida. Lo único que existía en ese momento era la imagen de sus padres, empequeñeciéndose cada vez más a medida que él se acercaba. Su madre fue la primera en verlo. Fue un milagro, considerando el estado de sus ojos. Las cataratas habían ido nublando su visión durante los últimos años, convirtiendo el mundo en un borrón de formas y colores imprecisos. Pero los ojos de una madre,
incluso nublados por la enfermedad, tienen una frecuencia de reconocimiento que ninguna otra tecnología puede igualar. Vio la silueta alta que se acercaba, el andar que reconocería entre 1.000.000, la forma en que los hombros se movían al caminar, exactamente igual que los de su esposo cuando era joven. Y en ese instante, todo el estoicismo que había sostenido durante 15 años de ausencias, de cumpleaños sin llamada, de navidades con la silla vacía, se derrumbó como un castillo de naipes. «Kolya», gritó. Su voz era un hilo quebrado por la emoción y el frío, pero en aquella noche de tormenta resonó con la fuerza de un trueno. No era un grito de reproche, no era un grito de dolor, era el grito de una madre que finalmente ve aparecer a su hijo después de una espera que había durado más de 5.000 días. Era el mismo grito, tal vez más débil en volumen, pero igual en intensidad, con el que lo llamaba cuando llegaba tarde de la escuela, cuando se perdía en el bosque, cuando cualquier madre llama a su hijo porque el mundo es peligroso y el útero es el único lugar seguro. Su padre levantó la cabeza al oír el grito de su esposa. Durante un segundo, Mikhail Ivanovich no reaccionó. Sus ojos, también nublados por los años, aunque no tanto como los de ella, tardaron en enfocar. Vio la figura que se acercaba, empapada, con un traje que aún bajo la lluvia se veía caro, y por un instante pensó que era algún funcionario del municipio, o tal vez el médico que había prometido visitarlo sin nunca llegar. Pero luego la figura se acercó lo suficiente, y la forma de la mandíbula, la línea de la ceja, esa pequeña cicatriz en la comisura del labio superior que Alexander tenía desde que se cayó de la higuera a los 8 años. Todo encajó. El bastón tembló en su mano. El paraguas roto, esa reliquia de tantas batallas contra el viento y la lluvia, se le escapó de los dedos y salió volando calle abajo, girando sobre sí mismo como un enorme pájaro herido hasta perderse en la oscuridad. Pero Mikhail Ivanovich no hizo el más mínimo movimiento por recuperarlo. Su hijo estaba allí. Nada más importaba. Alexander llegó hasta ellos y se detuvo a menos de 1 metro. Los tres se miraron. El agua seguía cayendo, implacable, sobre los 3 cuerpos. La madre, con el chal pegado a la cabeza, tenía el rostro surcado por lo que podían ser gotas de lluvia o lágrimas, o ambas cosas. El padre, con la camisa de franela empapada transparentándose sobre su pecho hundido, abrió la boca para decir algo, cualquier cosa que pudiera llenar 15 años de silencio. Pero las palabras, esas palabras que había ensayado en su mente cada noche antes de dormir, cada domingo en la parada del autobús, se le atragantaron en la garganta. Alexander abrió los brazos. Fue un gesto tan natural, tan instintivo, que parecía venir de un lugar anterior al lenguaje, anterior a la ambición, anterior a todo lo que había construido. Era el gesto de un niño que vuelve a casa después de un día largo, el gesto de alguien que ha recorrido el mundo entero, solo para descubrir que el único lugar es el mundo. Donde sus brazos encajan perfectamente es alrededor del cuerpo de sus padres. Dio un paso adelante, listo para envolverlos en un abrazo que pudiera, de alguna manera, devolverles todos los abrazos que no había dado en 15 años. Pero lo que hizo después no fue un abrazo. Algo le ocurrió en el último segundo. Sus brazos, que ya se extendían para cerrarse sobre los hombros de su madre y la espalda de su padre, descendieron de repente. Sus rodillas, esas rodillas que habían doblado frente a magnates y ministros solo en las fotos protocolarias de las revistas de negocios, se doblaron hacia adelante, y luego, con la parsimonia de quien realiza un acto sagrado, Alexander Kuznetsov, el hombre cuyas transacciones movían mercados, cuyas decisiones afectaban el empleo de miles de personas, cuyo nombre era pronunciado con respeto en las salas de juntas más exclusivas del mundo, se arrodilló. No fue un arrodillamiento fingido, de esos que hacen los políticos para las cámaras. Fue un desplome, una rendición. Las rodillas de sus pantalones italianos, esos pantalones que el sastre había planchado con esmero, solo 48 horas atrás, se hundieron en el charco de agua sucia que se había formado en el suelo de tierra batida. El barro, ese barro del pueblo que él había jurado dejar atrás para siempre, manchó la tela de lana con una ferocidad que parecía vindicativa. El agua, helada como el desprecio de los dioses, empapó sus rodillas, sus muslos,
todo lo que había mantenido seco y protegido durante tantos años. Los vecinos que se habían asomado a las ventanas al oír el grito de Ana Ivanovna y luego al ver las luces del Porsche que iluminaban la calle como un platillo volante, no daban crédito a lo que sus ojos veían. La señora Petrova, que vivía en la casa de enfrente y que nunca perdía la oportunidad de observar lo que ocurría en el vecindario desde detrás de su cortina de encaje, dejó caer la taza de té que sostenía entre sus manos artríticas. El viejo Yuri, que estaba reparando un cerco en su gallinero a pesar de la lluvia, porque los gallos no entienden de tormentas, se quedó paralizado con el martillo en alto, olvidándose por completo de la tabla que sostenía con la otra mano. Incluso el perro callejero que dormía bajo el alero de la tienda de comestibles, un mestizo sarnoso que había visto de todo en sus años de vagabundeo, levantó la cabeza y emitió un gemido confuso, como si el orden del mundo se hubiera trastocado de repente, porque lo que estaban viendo era, para ellos, algo nunca antes visto. Habían visto a los hijos del pueblo irse, primero a la ciudad, luego al extranjero. Habían visto regresar a algunos en coches relucientes, con ropas que nunca antes habían visto en esas calles, con acentos que ya no eran los de aquí. Habían visto abrazos en la puerta de las casas, apretones de manos, alguna que otra lágrima furtiva, pero nunca, en todos sus años, habían visto a un hijo arrodillarse en el barro frente a sus padres. No un hijo cualquiera, además. El hijo que se había ido siendo un muchacho de pantalones remendados y había vuelto convertido en un personaje de otro mundo, de esos que salen en las revistas que venden en los kioscos de la capital. Alexander no veía a los vecinos. No veía las cortinas que se movían. No veía las luces que se encendían en las ventanas. No veía los teléfonos móviles que algunos sacaban para grabar aquella escena insólita. Su mundo se había reducido a un círculo de barro y agua donde solo existían él, su madre y su padre, y allí, arrodillado como un penitente en la puerta de una catedral, comenzó a hacer lo único que en ese momento le parecía posible: despojarse de todo lo que tenía para dárselo a ellos. Sus manos, aquellas manos que habían firmado documentos en 5 idiomas diferentes, comenzaron a temblar mientras subían hacia el cuello de su camisa. No era frío. Era el temblor de quien está a punto de realizar un acto que sabe irreversible. Deshizo el nudo de su corbata con movimientos torpes, tan torpes que resultaban casi cómicos para alguien que se vestía solo desde los 6 años. La corbata de seda, de un azul un tono más oscuro que el traje, cayó sobre el barro como una serpiente derrotada. Luego los botones de la camisa, el primero, el segundo, el tercero. Cada botón que se abría era una capa de la armadura que había construido durante 15 años. La camisa, de un blanco que ya no era inmaculado sino gris por la lluvia, se desprendió de sus hombros con la docilidad de una piel que se muda. Y entonces, con esa misma lentitud que dolía de tanto mirarla, tomó su abrigo. No el chaquetón del traje, sino el abrigo largo, el que había comprado en una tienda de Londres, donde los dependientes usaban guantes blancos para manipular las prendas. Era de lana de cashmere, del tipo que se obtiene de las cabras de las altas mesetas del Himalaya, un tejido tan suave que al tocarlo parecía no tener peso, pero tan abrigado que Alexander había podido caminar por las calles heladas de Moscú sin sentir el frío. Ese abrigo había costado más de 15.000 euros. Era, objetivamente, la prenda más valiosa que se había visto jamás en aquel pueblo. Y Alexander lo extendió sobre los hombros de su madre, con la reverencia de quien coloca una reliquia en un altar. Ana Ivanovna sintió primero el peso. Era un peso cálido, suave, que descendió sobre sus hombros como una bendición. Luego sintió el aroma: sándalo, cuero fino, algo que olía a dinero pero también a su hijo, ese olor que había olvidado pero que su nariz reconoció en el acto. Sus manos, las manos que habían amasado pan, lavado ropa, plantado árboles, subieron instintivamente para tomar los bordes del abrigo y cerrarlos sobre su pecho. Era demasiado grande para ella, por supuesto. Las mangas le cubrían las manos por completo. La falda le llegaba casi hasta los tobillos. Pero mientras la lana de cashmere absorbía el agua de su chal empapado y comenzaba a devolverle el calor que sus huesos habían perdido hacía horas, Ana Ivanovna hizo algo que no hacía desde hacía muchos años. Sonrió. No una sonrisa pequeña, de esas que se usan para ser cortés. Una sonrisa amplia,
que mostró las encías y los dientes irregulares que el tiempo había desgastado. Una sonrisa que brotó de algún lugar tan profundo de su ser que las lágrimas que la acompañaban no eran de tristeza sino de una alegría tan pura que dolía. Pero Alexander no había terminado. Aún tenía los zapatos. Esos zapatos de ante italiano, de color marrón tabaco, con suela de cuero cosida a mano, por los que había esperado 3 meses, porque el artesano que los fabricaba solo producía 12 pares al año. Eran, según el vendedor de la boutique de Milán, las zapatillas de un rey. Alexander se los había puesto esa misma mañana en su suite del hotel de Dubái, antes de tomar su jet privado hacia Viena. Ahora, arrodillado en el barro, se los quitó con la torpeza de quien no ha tenido que desatarse los zapatos desde que dejó de ser niño. Los cordones, mojados y embarrados, se resistían. Sus dedos, entumecidos por el frío, pero también por la emoción, forcejeaban con ellos hasta que finalmente cedieron. Sostuvo cada zapato en una mano, mirándolos por un instante. Pensó en el artesano italiano que los había hecho, en la tienda de Milán, en la tarjeta de crédito con la que había pagado sin mirar el precio. Pensó en todas las cosas que había comprado en los últimos 15 años para llenar el vacío que ahora entendía que ningún objeto podía llenar. Y luego, con la misma reverencia con que había puesto el abrigo sobre los hombros de su madre, tomó el pie izquierdo de su padre y le calzó uno de los zapatos, luego el derecho con el otro. Mikhail Ivanovich no dijo nada. No podía. Las palabras se le habían quedado atrapadas en algún punto entre la garganta y la boca, y allí estaban, formando un nudo que le impedía emitir sonido alguno. Pero sus ojos, esos ojos que habían visto la guerra, la hambruna, la muerte de amigos, el nacimiento de su hijo, la partida de ese mismo hijo, y luego los largos años de espera, esos ojos estaban diciendo todo lo que sus labios no podían articular. Miró hacia abajo, hacia sus pies. Los zapatos italianos, finos, elegantes, de un diseño que su mente de campesino anciano ni siquiera podía procesar como calzado. Le quedaban grandes, por supuesto. Los dedos de sus pies, deformados por décadas de usar botas de goma baratas y zapatos heredados que nunca le quedaban bien, nadaban en el interior de aquella obra de arte zapatera. Pero el cuero era suave, más suave que nada que hubiera tocado jamás. Y dentro del zapato, la plantilla de piel de cordero comenzó a devolver el calor a sus pies helados. El agua seguía cayendo sobre Alexander. Estaba descalzo ahora, con los pies hundidos en el barro, los pantalones arruinados, la camisa abierta sobre el pecho. El viento le azotaba el torso desnudo con una furia que hacía que sus músculos se contrajeran involuntariamente. Pero no se movió. Permaneció allí, arrodillado, mirando a sus padres como si fueran la única cosa en el universo que mereciera su atención. Su madre, envuelta en su abrigo de cashmere, que ahora le llegaba a los tobillos, se había acercado un poco más a él. Su padre, con los pies calientes por primera vez, en quién sabe cuánto tiempo, había soltado el bastón para poder acariciar con sus dedos hinchados la manga de la camisa de su hijo. El bastón cayó al barro con un golpe sordo. Nadie lo recogió. Alexander respiró hondo. El aire, frío y cargado de humedad, llenó sus pulmones como un castigo y un bálsamo al mismo tiempo. Y entonces, desde algún lugar de su pecho que no sabía que existía, brotó un sonido. No era una palabra. Era algo anterior a las palabras. Era un sollozo, pero no el sollozo contenido de los hombres de negocios que aprenden a no mostrar debilidad. Era el sollozo de un niño que ha estado perdido durante 15 años y de repente encuentra el camino de regreso a casa. Sus hombros se sacudieron, su cabeza se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó el barro. Y allí, de rodillas, descalzo, empapado, con su traje arruinado y su imperio olvidado, Alexander Kuznetsov lloró como no había llorado desde que era un niño que se había perdido en el bosque y su madre lo encontró al anochecer. Ana Ivanovna se arrodilló frente a él. El abrigo de cashmere se abrió como un manto real mientras ella se hundía también en el barro, sin importarle nada más que su hijo. Sus manos, aquellas manos que habían trabajado toda una vida, rodearon la cabeza de Alexander y la apretaron contra su pecho. El chal empapado, el abrigo caro, la camisa arruinada,
Todo se mezcló en un solo abrazo que no distinguía entre lo viejo y lo nuevo, entre lo pobre y lo rico. Solo había una madre y su hijo, reencontrándose después de 15 años de ausencia. Mikhail Ivanovich los rodeó a ambos con sus brazos. Era un abrazo frágil, de huesos viejos y músculos, que ya no respondían como antes, pero su voluntad era tan férrea como el roble que plantó el día que nació su hijo y que aún seguía en pie en el patio trasero. Los tres, arrodillados en el barro bajo la lluvia torrencial, formaron una escultura viviente que ningún artista podría haber imaginado. Un hijo millonario descalzo, una madre envuelta en cashmere, un padre con zapatos italianos que le quedaban grandes. Y en medio de ellos, el agua que caía del cielo lavándolos a todos, como si la tormenta hubiera sido convocada precisamente para ese momento, para borrar los años de distancia y dejar solo el amor que nunca se había ido, solo esperaba. Los vecinos que miraban desde las ventanas no podían creer lo que veían. Algunos lloraban en silencio, sin saber muy bien por qué. La señora Petrova había olvidado por completo su taza rota y tenía ambas manos apretadas contra el pecho, como si la escena que presenciaba le estuviera rompiendo y reparando el corazón al mismo tiempo. El viejo Yuri había dejado caer el martillo y estaba recostado contra la puerta del gallinero, secándose los ojos con el dorso de la mano. Incluso el perro mestizo se había levantado y caminado lentamente hacia el grupo, deteniéndose a unos metros, como si supiera que estaba presenciando algo sagrado que no debía ser interrumpido. En medio de aquella tormenta, en aquel pueblo olvidado del mapa, en aquella parada de autobuses donde tantos domingos habían transcurrido en vano, algo estaba ocurriendo que ningún acuerdo millonario, ningún jet privado, ninguna sala de juntas podría jamás igualar. Un hijo había regresado a casa. No en cuerpo solamente, como había hecho tantas veces con llamadas de teléfono de 5 minutos y transferencias bancarias que pensaba podían sustituir su presencia. Había regresado con el alma, y su alma se había arrodillado en el barro para reconocer que, por encima de todo lo que había construido, había algo que nunca debió haber abandonado. El agua seguía cayendo, pero ya no parecía tan fría, o quizás era que el calor de 3 cuerpos abrazados, de 3 corazones latiendo al unísono después de 15 años de latir por separado, había creado un microclima propio, un espacio donde la tormenta no podía entrar. Alexander levantó la cabeza del pecho de su madre y la miró a los ojos. Sus ojos, los mismos que habían intimidado a competidores y desarmado a inversores, estaban rojos, hinchados, irreconocibles, pero había en ellos algo que no había estado presente desde que era un niño. Paz. Perdón, susurró. Era una palabra tan pequeña para cargar con 15 años de ausencia, pero en la forma en que la pronunció, en el temblor de su voz, en la manera en que sus manos encontraron las de sus padres y las apretaron como si nunca más fueran a soltarlas, cabía todo el peso de su arrepentimiento y toda la promesa de su regreso. Ana Ivanovna negó con la cabeza. Sus dedos, fríos aún pero ya no entumecidos, acariciaron la mejilla de su hijo con la misma ternura con que lo hacían cuando él tenía fiebre y ella pasaba las noches en vela a su lado. «Estás aquí», dijo. «Solo eso. Estás aquí». Como si esas 2 palabras pudieran borrar cualquier ausencia, cualquier dolor, cualquier noche de espera en vano. Y quizás, en el idioma del amor que no entiende de balances ni de intereses, esas 2 palabras realmente lo podían todo. Mikhail Ivanovich, que aún no había podido pronunciar palabra, finalmente habló. Su voz era un susurro rasposo, gastado por los años y la emoción, pero cuando sonó en medio de la tormenta, pareció más potente que cualquier trueno. «Hijo», dijo, una sola palabra, pero en esa palabra, Alexander escuchó todo lo que su padre había querido decirle en 15 años, y no había podido. Escuchó el orgullo, el dolor, la espera, el perdón. Escuchó sobre todo la bienvenida. La puerta de la casa que él había creído cerrada para siempre seguía abierta. Siempre lo había estado. El abrazo se estrechó aún más. Los 3 cuerpos formaban un solo nudo indisoluble en medio de la calle embarrada. El abrigo de cashmere se había abierto por completo y ahora envolvía a los 3 como una tienda de campaña improvisada. Los zapatos italianos,
demasiado grandes para los pies de Mijaíl Ivanovich, se habían salido parcialmente y yacían a un lado, olvidados. El bastón, el paraguas roto, la corbata de seda, todo lo que había sido parte de sus vidas separadas yacía en el barro, esperando a que alguien lo recogiera o lo dejara allí para siempre. No importaba. Nada de eso importaba ya, porque en ese instante, bajo la lluvia torrencial de aquella madrugada inolvidable, 3 personas que habían estado separadas por 15 años de distancia, de silencio, de malentendidos y de orgullo, habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. No fue un avión privado lo que los reunió. No fue una transferencia bancaria. No fue una llamada de teléfono programada por un asistente. Fue un hijo que se arrodilló en el barro. Fue una madre que lo sostuvo contra su pecho. Fue un padre que pronunció su nombre. Fue, en esencia, el acto más simple y más revolucionario que existe en el mundo, el acto de volver a casa. La tormenta comenzaba a amainar cuando finalmente se pusieron de pie. Alexander ayudó a su madre a levantarse, sosteniéndola por los codos con la misma delicadeza con que se maneja algo irreemplazable. Luego hizo lo mismo con su padre, poniendo especial cuidado en asegurarse de que tuviera equilibrio antes de soltarlo. Recogió del barro los zapatos italianos y se los entregó a su padre, que los tomó con las manos temblorosas. «Te los pongo yo en casa», dijo Alexander. Y luego, sin pensarlo 2 veces, se agachó y cargó a su padre en brazos. Mijaíl Ivanovich pesaba menos de lo que Alexander recordaba, mucho menos. Sus huesos se sentían frágiles bajo la camisa de franela empapada, como ramas secas que cualquier viento podría romper. Alexander sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de cuánto había encogido su padre, de cuánto se había consumido mientras él estaba ausente. Pero no dejó que esa punzada se convirtiera en más lágrimas. Habría tiempo para llorar después. Ahora era momento de actuar. Con su padre en brazos, caminó hacia el Porsche. Ana Ivanovna lo seguía, envuelta en el abrigo de cashmere, que ahora arrastraba por el barro como una capa real. Cuando llegaron al coche, Alexander abrió la puerta trasera con cuidado y depositó a su padre en el asiento con la suavidad de quien coloca un objeto precioso. Luego ayudó a su madre a subir, asegurándose de que estuviera cómoda, de que el abrigo la cubriera bien, de que el asiento calefactado comenzara a hacer su trabajo. Cerró la puerta y se quedó un momento fuera, mirando el coche. Allí, en el interior, sus padres estaban sentados en los asientos de cuero que tantos ejecutivos habían envidiado. Su padre, con los pies descalzos apoyados en la alfombra de lana, miraba a su alrededor con la expresión de quien ha entrado en una nave espacial. Su madre había encontrado el botón de la calefacción y lo había puesto al máximo, y ahora sonreía mientras él. Calor comenzaba a secarle el cabello blanco. Alexander se acercó al asiento del conductor y abrió la puerta. Estaba descalzo sobre el asfalto mojado, con los pantalones embarrados hasta las rodillas, la camisa abierta, el pelo chorreando agua. Se veía irreconocible. Cualquiera que lo hubiera visto en una sala de juntas o en la portada de una revista de negocios no habría podido asociar a aquel hombre empapado y descalzo con el magnate que todos temían y admiraban. Pero Alexander sonrió. Por primera vez en 15 años, sonrió sin pensar en cómo se veía, sin calcular el efecto de su sonrisa en los demás, sin preguntarse si aquella sonrisa le convenía a su imagen. Sonrió porque era feliz. Una felicidad simple, elemental, que no necesitaba de números ni de reconocimientos. Se subió al coche, puso las manos en el volante y sintió el calor del asiento calefactado comenzando a secarle la ropa. Miró por el retrovisor a sus padres, sentados juntos en el asiento trasero, abrazados bajo su abrigo de cashmere. Su madre tenía la cabeza apoyada en el hombro de su padre, como hacía siempre. Su padre había encontrado una manta de emergencia que Alexander guardaba en el compartimento trasero y la había extendido sobre las piernas de ambos. «¿A dónde vamos, Kolya?», preguntó su madre, usando ese diminutivo que solo ella y su padre tenían permitido usar. Alexander encendió el motor. El rugido del V8 llenó el habitáculo, pero esta vez no era el sonido del poder, del éxito, de la velocidad. Era el sonido de un hijo llevando a sus padres a casa. «A casa», dijo. Y esas 2 palabras,
dichas desde lo más profundo de un corazón que acababa de recordar cómo latir por otros. Pesaron más que todos los contratos que había firmado en su vida. El Porsche comenzó a avanzar lentamente por la calle embarrada, con sus faros iluminando el camino hacia la casa de madera pintada de azul celeste, que Alexandra había creído que nunca volvería a ver. Atrás quedaban la parada de autobuses, el paraguas roto, el barro, los zapatos italianos olvidados junto al bastón. Atrás quedaban 15 años de ausencia que, de alguna manera, comenzaban a ser redimidos en ese mismo instante. Los vecinos que miraban desde las ventanas vieron cómo las luces traseras del coche se alejaban lentamente, tiñendo la calle mojada de un resplandor rojo que se fue haciendo cada vez más pequeño, hasta desaparecer en la curva del camino. La señora Petrova se secó las lágrimas con el delantal. El viejo Yuri recogió su martillo y entró en la casa sin mirar atrás. El perro mestizo volvió a su lugar bajo el alero de la tienda, se dio la vuelta 3 veces y se acurrucó para dormir. La tormenta se había ido. En el cielo, entre las nubes que se dispersaban, comenzaban a asomarse las primeras estrellas de la madrugada. Debajo de ellas, en una casa de madera pintada de azul celeste, un hijo millonario estaba secando el cabello de su madre con una toalla mientras su padre, con los pies calientes dentro de unos zapatos italianos demasiado grandes para él, encendía la estufa de leña que creía que nunca volvería a compartir con su hijo. El mundo de los negocios podía esperar. Los contratos, las reuniones, los vuelos, todo podía esperar, porque Alexander acababa de descubrir que no hay imperio más grande que el que se construye con los minutos robados al olvido, y no hay riqueza más valiosa que la de volver a ser, después de todo, un hijo. El motor del Porsche se apagó frente a la casa de madera pintada de azul celeste. Alexander permaneció unos segundos con las manos en el volante, escuchando el silencio que siguió al rugido del V8. Era un silencio diferente al de la ciudad, al de los hoteles de lujo, al de los aviones privados donde el único sonido era el zumbido constante de los motores a reacción. Era un silencio lleno de cosas. El canto de los grillos que comenzaban a animarse después de la tormenta, el goteo del agua que escurría de los canaletas, el crujido de la madera vieja que se asentaba después de décadas de estar en pie, y sobre todo, el sonido de la respiración de sus padres en el asiento trasero. 2 respiraciones cansadas, profundas, que por primera vez en quién sabe cuánto tiempo respiraban tranquilas, porque su hijo estaba con ellas. Salió del coche descalzo, con los pies hundiéndose en el barro que rodeaba la entrada. El frío ya no le molestaba, o quizás su cuerpo había dejado de enviarle señales de incomodidad, porque algo más importante ocupaba ahora todos sus canales de percepción. Abrió la puerta trasera con la suavidad de quien no quiere romper un hechizo. Su madre dormía, con la cabeza reclinada sobre el hombro de su padre, el abrigo de cashmere subido hasta la barbilla. Su padre, aunque también tenía los ojos cerrados, no dormía. Cuando sintió el aire fresco de la puerta abierta, abrió los ojos y miró a su hijo. En esa mirada, Alexander vio algo que no recordaba haber visto nunca. No era orgullo, no era amor a secas, era algo más profundo. Era la mirada de un hombre que había pasado 15 años preguntándose si había hecho algo mal, si había sido un mal padre, si su hijo se había ido, porque ellos no eran suficientes. Y en esa mirada, Alexander entendió que su ausencia no solo le había costado a él, sino que había sido una herida abierta en el corazón de sus padres, que ellos nunca mencionaron, nunca reclamaron, pero que sangraba en silencio cada domingo en la parada de autobuses. «No te muevas, papá», susurró Alexander. Y con la misma delicadeza con que había depositado a su padre en el asiento una hora antes, ahora lo sacó. Sus brazos rodearon la espalda del anciano, una espalda que antaño había sido ancha y fuerte, y que ahora se curvaba como un arco vencido por el peso de los años. Mikhail Ivanovich pesaba tan poco que Alexander pudo sostenerlo con un solo brazo, mientras con el otro cerraba la puerta del coche sin hacer ruido. Cargó a su padre hacia la puerta de la casa, sintiendo cómo las costillas del anciano se marcaban bajo la camisa de franela aún húmeda. Cada hueso era un recordatorio de todo lo que había perdido mientras construía su imperio. La puerta de la casa no estaba cerrada con llave.
nunca lo había estado. En aquel pueblo, las llaves eran un concepto que pertenecía más a la ciudad que a ellos. Alexander empujó la madera con el hombro y entró. El olor lo golpeó antes que la penumbra. Era el olor de su infancia. La madera envejecida mezclada con el aroma del pan que su madre horneaba cada mañana, del tabaco barato que su padre fumaba en el porche, de las hierbas secas colgadas del techo, de las velas de sebo que iluminaban las noches de invierno. Era un olor que no se podía comprar en ninguna tienda, que no se podía recrear con ningún perfume de lujo. Era el olor de su origen, y durante 15 años había estado allí, esperándolo, sin cambiar. Cruzó el umbral y entró en la sala principal. La estufa de leña, aquella vieja estufa de hierro fundido que él mismo había ayudado a instalar cuando era adolescente, estaba apagada y fría. En la mesa de madera, cubierta con un mantel de hule a cuadros rojos y blancos, había 3 platos dispuestos. Alexander los miró y sintió que la garganta se le cerraba. Eran 3 platos. Los habían puesto para él, para el hijo que esperaban dentro de 3 días. Habían dispuesto la mesa con la ilusión de que volvería, como habían hecho cada domingo durante 15 años, solo que esta vez la mesa estaba puesta con 3 días de anticipación porque su madre, en su corazón, siempre estaba lista para recibirlo. Depositó a su padre con cuidado en el viejo sillón de mimbre que había estado en esa misma esquina desde que él tenía memoria. El mimbre crujió bajo el peso, pero se mantuvo firme, como todo lo que sus padres poseían. Viejo, gastado, pero indestructible. Luego salió de nuevo al coche. Su madre seguía dormida en el asiento trasero, envuelta en el abrigo. La luz de la luna, que comenzaba a asomarse entre las nubes dispersas, iluminaba su rostro con una palidez que a Alexander le recordó a las fotografías antiguas, aquellas que su madre guardaba en una caja de hojalata bajo la cama. En esas fotos, su madre era joven, con el cabello oscuro recogido en una trenza, y sostenía en brazos a un bebé que era él. Ahora el bebé la sostenía a ella. La despertó con un beso en la frente. Ana Ivanovna abrió los ojos lentamente, como quien emerge de un sueño profundo y agradable. Durante un segundo pareció no reconocer dónde estaba. Luego vio el rostro de su hijo a centímetros del suyo, y sus ojos se llenaron de una luz que Alexander no había visto en 15 años. «Kolya», susurró, como si necesitara confirmar que no estaba soñando. «Kolya, estás aquí». «Estoy aquí, mamá. Vamos adentro». La ayudó a bajar del coche con la misma ternura con que ella debía haberlo ayudado a dar sus primeros pasos. El abrigo de cashmere se arrastraba por el barro, pero Alexander no podía importarle menos. Con un brazo alrededor de su cintura, guió a su madre hacia la puerta. Ella caminaba con pasos pequeños, inseguros, pero su mano agarraba la de él con una fuerza que no parecía corresponder a sus dedos frágiles. Era un agarre de no soltar, de aferrarse a algo que se ha recuperado después de mucho tiempo perdido. Cuando entraron, Mikhail Ivanovich ya había intentado levantarse del sillón. No lo había conseguido, pero sus manos aferraban los brazos de mimbre con la tensión de quien quiere estar de pie para recibir a su esposa. Alexander lo detuvo con una mano en el hombro. «Quieto, papá. Tú no te mueves. Ahora me ocupo yo de todo». Y entonces comenzó a hacer lo que nadie que lo conociera en su vida de magnate podría haber imaginado. Alexander Kuznetsov, el hombre que tenía una legión de asistentes, choferes, cocineros y empleados domésticos a su disposición, se puso a trabajar. Encontró la leña apilada detrás de la casa, bajo un techado de zinc que él mismo había construido cuando tenía 17 años, el verano antes de irse a la universidad. La leña estaba seca, bien cortada, en pilas ordenadas que su padre había preparado para el invierno. Cargó los brazos con ella y regresó a la sala. Abrió la puerta de la estufa de hierro, la misma que había abierto cientos de veces cuando era niño, y colocó la leña en su interior con la precisión de quien conoce cada rincón de aquel arte. Buscó fósforos en el cajón de la cocina, donde siempre habían estado, junto a las velas y las pilas viejas. El primer fósforo se apagó antes de llegar a la leña. El segundo también. Al tercero, la llama prendió en la astilla más fina, y luego se extendió con la lentitud paciente del fuego que sabe que tiene tiempo, mientras la estufa comenzaba a crepitar y a desprender el calor que tanto necesitaban.
Alexander se movió por la casa como si nunca se hubiera ido. Sabía dónde estaban las toallas, en el armario del pasillo, las mismas toallas de felpa desgastada que olían a jabón de sosa. Sabía dónde guardaba su madre las mantas, en el baúl al pie de la cama, mantas de lana gruesa que ella misma había tejido en sus largas noches de espera. Sacó 2 y las extendió sobre las piernas de su padre primero, luego sobre los hombros de su madre. Fue a la cocina y llenó la tetera de agua. La puso sobre la hornalla de gas, que aún funcionaba con el tanque, que él mismo había cambiado la última vez que estuvo allí, 15 años atrás. Mientras el agua calentaba, buscó en la despensa. Había conservas, frascos de pepinillos que su madre había encurtido en otoño, una hogaza de pan de centeno que aún conservaba algo de su blandura, un tarro de miel que un vecino les había regalado. Preparó 3 tazas de té. Las tazas eran las de siempre, las de porcelana blanca con flores azules, que su madre había recibido como regalo de bodas y que solo usaban en ocasiones especiales. Esta, pensó Alexander, mientras vertía el agua hirviendo sobre las hojas de té, era sin duda una ocasión especial, tal vez la más especial de todas. Endulzó el té con miel, como a su madre le gustaba, y dejó el suyo sin azúcar, como siempre había preferido. Llevó las tazas a la sala en una bandeja de madera que él mismo había tallado en la escuela, cuando el profesor de manualidades les pidió que hicieran algo para sus madres. La bandeja tenía las letras K grabadas con un punzón, las iniciales de su nombre en cirílico. Las había hecho cuando tenía 12 años, y allí seguía, 30 años después, cumpliendo la misma función. Cuando entregó la taza a su madre, Ana Ivanovna la tomó con ambas manos y la acercó a su rostro para sentir el vapor. Cerró los ojos y aspiró profundamente, como si aquel olor a té con miel fuera el aroma más maravilloso del mundo. Y tal vez lo era, porque no era solo té. Era té preparado por su hijo, en su casa, después de 15 años. Mikhail Ivanovich bebió un sorbo y dejó la taza sobre la mesa. Sus manos temblaban menos ahora, y sus pies, aún dentro de los zapatos italianos que Alexander no había tenido corazón para quitarle, comenzaban a recuperar la temperatura normal. Alexander se sentó en el suelo. No en el sofá, no en la silla que su padre le ofrecía con un gesto de la mano. En el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de madera, las piernas estiradas hacia la estufa que comenzaba a calentar la habitación. Desde allí podía verlos a ambos, a su madre envuelta en su abrigo de cashmere, que ahora le servía como bata, con el cabello blanco secándose en mechones desordenados alrededor de su rostro. A su padre, en el sillón de mimbre, con los pies calzados con zapatos que valían más que todo el contenido de la casa multiplicado por 10. Y en medio de ellos, la estufa de hierro que él mismo había instalado cuando era adolescente, lanzando destellos anaranjados sobre las paredes desnudas. Nadie habló durante un largo rato. El silencio no era incómodo, como lo habían sido las llamadas telefónicas esporádicas, en las que ambos lados buscaban palabras que no encontraban. Era un silencio lleno, denso, como el que hay después de una tormenta cuando la tierra aún está mojada y el aire huele a tierra recién lavada. Alexander cerró los ojos y dejó que el calor de la estufa y el cansancio acumulado lo envolvieran. Por primera vez en 15 años, no pensaba en números, no pensaba en contratos, no pensaba en reuniones, no pensaba en su agenda, en su siguiente vuelo, en su siguiente transacción. Pensaba en el olor del pan, en el crujido de la madera al arder, en el sonido de la respiración de sus padres. Cuando abrió los ojos, su madre lo estaba mirando. Ana Ivanovna tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. O tal vez sí, pero eran lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas mientras ella sonreía. Era la sonrisa de quien ha recuperado algo que creía perdido para siempre. «Kolya», dijo, y su voz sonó más clara que antes, como si el té y el calor hubieran aflojado los nudos que la emoción había apretado en su garganta. «Kolya, ¿por qué estás en el suelo? Siéntate en una silla, vas a enfriarte». «No, mamá, estoy bien aquí». «Pero estás descalzo, estás mojado, vas a enfermarte, mamá». Alexander se incorporó ligeramente y tomó la mano de su madre entre las suyas. Las manos de ella eran ásperas,
llenas de callos y de venas marcadas, los dedos torcidos por la artritis, que había ido deformándolos con los años. Las manos de él, cuidadas, suaves, manos que nunca habían conocido el trabajo duro, las envolvieron con una ternura que él mismo no sabía que poseía. «Mamá, voy a estar bien». Su padre, que había estado en silencio desde que entraron en la casa, tosió para aclarar la garganta. Era una tos honda, de esas que vienen de los pulmones, y Alexander hizo una nota mental de que al día siguiente llamaría a un médico, no a cualquier médico, al mejor, pero eso sería mañana. Ahora, en este momento, lo que importaba era que su padre iba a hablar. «Hijo», comenzó Mikhail Ivanovich. Su voz era un río de grava, pero había en ella una calma que Alexander no recordaba haber escuchado antes. «Hijo, nosotros no necesitamos nada. No necesitamos zapatos caros, no necesitamos abrigos de esos. Lo único que necesitábamos era verte a ti. Nada más». Alexander sintió que las palabras de su padre eran más un golpe que un consuelo, porque si lo único que necesitaban era verlo, y él no había ido en 15 años, ¿qué clase de hijo era? ¿Qué clase de hombre priorizaba un contrato sobre la mirada de su padre? ¿Qué clase de ser humano dejaba que sus padres envejecieran solos mientras él acumulaba riquezas que no podía compartir con ellos? La culpa, que había estado acechando en los márgenes de su conciencia desde que vio a sus padres bajo la lluvia, ahora irrumpió con toda su fuerza. Las lágrimas, que había creído secadas, volvieron a brotar. No pudo detenerlas. No quiso. «Papá, lo siento», dijo, y su voz se quebró como un niño. «Lo siento mucho. 15 años. 15 años sin venir. Perdí 15 años». Mikhail Ivanovich extendió una mano. Esa mano hinchada por la artritis, con los dedos torcidos que apenas podían cerrarse, encontró la cabeza de su hijo y se posó sobre ella con la suavidad de una hoja que cae. «No los perdiste, hijo. Los viviste, tú hiciste tu vida. Nosotros hicimos la nuestra. Nosotros estábamos bien». «No estaban bien», dijo Alexander, levantando la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de su padre, y por primera vez vio en ellos algo que siempre había estado allí, pero que él nunca había querido ver, la verdad. No estaban bien. «Papá, tú usas bastón ahora. Mamá casi no ve. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo? Yo no estaba aquí. Yo nunca estaba aquí». Ana Ivanovna se inclinó hacia adelante y tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Las palmas ásperas, llenas de historia, enmarcaron sus mejillas como si quisieran contener toda la tristeza que veían en él. «Kolya, escúchame. Tú no nos debes nada. Nosotros te trajimos al mundo porque quisimos, porque te queríamos. Y te queremos. No hay condición, no hay contrato. Tú hiciste tu vida y nosotros estamos orgullosos. ¿Me oyes? Orgullosos». Cada vez que alguien del pueblo decía el hijo de los Kuznetsov es un hombre importante, yo me llenaba de orgullo. ¿Qué más podía pedir una madre? «Que estuviera aquí», susurró Alexander. «Podías pedir que estuviera aquí». «Tú estabas aquí», dijo ella, y en su voz había una certeza que desarmaba cualquier argumento. «Tú estabas aquí en cada pensamiento, en cada oración, en cada domingo que íbamos a la parada. Estabas aquí, nunca te fuiste de aquí». Y puso su mano sobre su propio corazón, sobre el abrigo de cashmere que ahora la envolvía como una armadura de amor. Aquella noche, nadie durmió en la cama. Los tres se quedaron en la sala, alrededor de la estufa. Alexander trajo colchones de las habitaciones y los extendió en el suelo, cerca del calor. Su madre se acostó en uno, su padre en otro, y él en medio de los dos, como cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. Pero ahora no había tormenta. Afuera, las nubes se habían dispersado por completo y un cielo estrellado, de esos que solo se ven en los pueblos alejados de las luces de la ciudad, se extendía sobre el tejado de madera. Alexander no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando la respiración de sus padres. Su madre respiraba con un ritmo suave, profundo, el sueño de quien ha sido abrazada por la paz después de mucho tiempo. Su padre, en cambio, respiraba con un ronquido ligero, intermitente, el sueño de un hombre que ha trabajado toda su vida con el cuerpo y ahora el cuerpo le cobraba la factura.
Alexander se levantó en silencio y fue a la cocina. Sacó su teléfono del bolsillo del pantalón, ese pantalón que había costado más de 2.000 euros y que ahora estaba arruinado para siempre por el barro y el agua. El teléfono tenía 47 llamadas perdidas. Su asistente, su abogado, el desarrollador inmobiliario, 2 inversores de Dubái, su agente de prensa. También tenía 132 mensajes de WhatsApp, la mayoría de personas que querían algo de él. Alexander miró la pantalla durante un largo rato. Los nombres desfilaban, personas que dependían de él, proyectos que requerían su atención, dinero que se movía en sus cuentas. Era su mundo. El mundo que había construido con tanto esfuerzo. El mundo por el que había sacrificado 15 años de su vida. Y entonces, con la misma certeza con que había bajado del coche para arrodillarse en el barro, Alexander tomó una decisión. Marcó el número de su secretaria. Era la 1 de la madrugada en aquel pueblo, pero en Dubái eran las 10 de la mañana y ella estaba en la oficina. Contestó al primer tono, como siempre. Señor Kuznetsov, por fin, tenemos un problema con el contrato de Zurich, el notario. Escúchame bien, la interrumpió Alexander. Su voz era firme, pero no tenía la dureza de siempre. Había en ella algo nuevo, una calma que su secretaria no le había escuchado nunca. Quiero que vendas todo. El Porsche, el apartamento de Moscú, la participación en el fondo de Dubái, todo. Todas las propiedades, todos los activos líquidos, todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su secretaria, una mujer eficiente que había trabajado para él durante 10 años y que nunca se sorprendía por nada, dijo: todo, señor, quiere decir todo, todo. Menos lo suficiente para que mis padres vivan con comodidad el resto de sus vidas. Y para que esta casa la arreglemos como se merece. ¿Y sus reuniones? Tiene una en Viena mañana, otra en Zurich el jueves. Cancele todo. Voy a tomar unos años de descanso. Años, dijo. Años. Voy a estar fuera. Los próximos 5 años no existo para nadie más que para Mijail y Ana Ivanovna. Si alguien pregunta, dígales que Alexander Kuznetsov ha desaparecido, que se ha ido a un lugar donde nadie puede encontrarlo. Colgó sin esperar respuesta. Apagó el teléfono, no solo el sonido sino el aparato completo, y lo dejó sobre la mesa de la cocina, junto al tarro de miel y la hogaza de pan. Allí permanecería, mudo e inerte, mientras él vivía algo que ningún teléfono podía transmitir. Cuando volvió a la sala, sus padres seguían dormidos. Se acostó de nuevo entre ellos, esta vez más cerca. Su madre, en sueños, extendió un brazo y lo rodeó, como cuando él era niño, y ella lo protegía de las pesadillas. Alexander cerró los ojos, y por primera vez en 15 años, durmió sin una sola preocupación en la cabeza. La mañana llegó con un sol que parecía recién estrenado. Los rayos entraban por las ventanas de la casa, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, los cuadros colgados en las paredes, las fotografías enmarcadas que mostraban a una familia que un día había estado Keseida. Alexander se despertó con el olor a café. Su madre, que se había levantado antes que él, estaba en la cocina. Había encontrado una bata de estar por casa y se la había puesto sobre el abrigo de cashmere, como si no quisiera desprenderse de aquella prenda que olía a su hijo. Cuando lo vio aparecer en el marco de la puerta, sonrió. «Buenos días, Kolya. ¿Cómo dormiste?» «Bien, mamá. Mejor que en años». Su padre ya estaba sentado en el porche, en una silla de madera que había estado allí desde siempre. Tenía los zapatos italianos puestos, pero sobre ellos se había calzado un par de chanclas viejas para no mancharlos. Alexander salió a su encuentro y se sentó a su lado, en el escalón de madera que daba al patio. El sol calentaba su rostro, secaba los últimos restos de humedad de su ropa. En el patio trasero, el roble que su padre había plantado el día que él nació se alzaba imponente, más grande de lo que lo recordaba, con las hojas brillando bajo la luz de la mañana como si estuvieran cubiertas de diamantes. «Hoy voy a empezar a arreglar la casa», dijo Alexander, rompiendo el silencio. «El techo tiene goteras, lo vi anoche, y la estufa necesita una limpieza a fondo. También voy a llamar a un médico para que los vea a los dos». Mijail Ivanovich asintió lentamente.
Está bien, hijo, pero no hace falta que te quedes. Tú tienes tu vida, tu trabajo. Mi vida está aquí, papá. Mi trabajo puede esperar, o puede no esperar. Ya veremos. Pero yo no me voy a ir. No otra vez. El anciano lo miró largamente. En sus ojos, empañados por los años pero aún lúcidos, había una emoción que trataba de contener. ¿Te vas a quedar?, preguntó, y en su voz había un temblor que nada tenía que ver con la edad. Me voy a quedar, papá. Me voy a quedar. El día transcurrió en una actividad que Alexander no conocía desde su adolescencia. Subió al tejado con las herramientas que encontró en el cobertizo, las mismas herramientas que su padre había usado toda la vida, y comenzó a reparar las tejas rotas. Sus manos, acostumbradas a deslizarse sobre pantallas táctiles y a firmar documentos con plumas de oro, aprendieron de nuevo el peso de un martillo, la precisión de un clavo bien puesto, la satisfacción de una teja que encaja perfectamente en su lugar. Bajó del tejado con el rostro manchado de hollín, la camisa hecha jirones, pero con una sonrisa que no había aparecido en su rostro desde que era un muchacho. Luego limpió la estufa, sacó las cenizas acumuladas de años de uso, cepilló el hollín de las paredes interiores, revisó que los conductos estuvieran despejados. Cuando la reencendió esa noche, el fuego crepitó con una energía nueva, como si la estufa también hubiera estado esperando su regreso. En los días siguientes, los vecinos del pueblo se acercaron a la casa de los Kuznetsov, unos con curiosidad, otros con recelo, la mayoría con una mezcla de asombro y esperanza. Querían ver con sus propios ojos si era cierto lo que se decía, que el hijo millonario se había quedado. Y lo que vieron no se parecía a nada que hubieran imaginado. Vieron a Alexander Kuznetsov, el mismo hombre cuyas fotos aparecían en las revistas de negocios junto a titulares sobre adquisiciones multimillonarias, con los pantalones de la rodilla hacia abajo embarrados, sentado en una silla de mimbre rota que su madre se negaba a tirar porque aún tiene arreglo. Lo vieron pelando patatas junto a su padre, con las manos llenas de tierra y los dedos manchados por la piel de las papas. Lo vieron barriendo el patio, regando las plantas, pintando la valla que había estado descascarándose durante años. Una tarde, la señora Petrova se acercó con un frasco de compota de ciruela y lo encontró en el porche, leyéndole en voz alta a su madre. Ana Ivanovna, cuyos ojos apenas podían distinguir las letras, escuchaba con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios mientras su hijo le leía un libro de poemas que había pertenecido a su abuela. La señora Petrova dejó el frasco en la mesa y se retiró en silencio, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Esa noche, en la tienda de comestibles, contó lo que había visto, y el pueblo entero supo entonces que el milagro era real. El hijo había vuelto y se había quedado. Pero lo que nadie grabó, lo que no apareció en ningún periódico, ni se volvió viral en ninguna red social, fue lo que ocurrió una noche, varias semanas después. Alexander estaba sentado en el porche, mirando las estrellas, cuando su padre salió a su encuentro. Mikhail Ivanovich caminaba mejor ahora, gracias a las visitas diarias del médico que Alexander había traído de la ciudad y a los zapatos ortopédicos que le habían reemplazado a los italianos. Ivanovna había envuelto en papel de seda y guardado en el baúl de la ropa buena para las ocasiones especiales. «Hijo», dijo el anciano, sentándose a su lado con un suspiro de satisfacción, «hay algo que quiero decirte». «Dime, papá». «Todos estos años, todos estos domingos que íbamos a la parada, tu madre nunca perdió la esperanza. Ella decía siempre, Kolya va a volver. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero va a volver. Los hijos siempre vuelven, puntió. Yo a veces dudaba, no de ti, sino de la vida, de cómo la vida se lleva a las personas por caminos que no pensaban tomar. Pero ella nunca dudó, ni un solo domingo». Alexander tragó saliva. «Yo tampoco debí dudar, papá. Yo debí volver antes». «No se trata de antes o después», dijo Mikhail Ivanovich. Su voz era serena, como un lago después de la tormenta. «Se trata de que volviste. Y cuando volviste, no volviste con un cheque, ni con un coche, ni con promesas. Volviste con las rodillas en el barro. Volviste descalzo. Volviste para quedarte. Eso es lo que ningún dinero puede comprar, hijo. Eso es lo único que cuenta». Alexander tomó la mano de su padre,
esa mano hinchada y torcida que aún conservaba la fuerza de haber trabajado una vida entera. La apretó suavemente, con la misma suavidad con que se aprieta algo que se ha recuperado después de mucho tiempo. Me voy a quedar, papá. Me voy a quedar hasta que ustedes se vayan. Y después ya veremos. Pero mientras estén aquí, yo voy a estar aquí. Todos los días, todos los domingos. No voy a faltar a ningún domingo. Mikhail Ivanovich no dijo nada más. No hacía falta. Los dos permanecieron en silencio, mirando las estrellas que brillaban sobre el tejado reparado de la casa azul. Adentro, Ana Ivanovna cantaba bajito mientras preparaba la cena, una vieja canción de cuna que Alexander no escuchaba desde que tenía memoria. La letra hablaba de un viajero que recorre el mundo entero buscando tesoros, solo para descubrir al final que el verdadero tesoro lo esperaba en casa. El millonario que había llegado en medio de la tormenta, aquel que se había arrodillado en el barro para calzar a su padre y abrigar a su madre, había encontrado lo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. No era un objeto, no era una propiedad, no era un título. Era el simple, inmenso lujo de volver a ser un hijo. Era la certeza de que, después de todo, el amor que lo había esperado durante 15 años, en una parada de autobuses seguía intacto, más fuerte que cualquier distancia, más poderoso que cualquier olvido. La cena estaba lista. Ana Ivanovna llamó desde la puerta. «Kolya, Mikhail, la comida se enfría». Alexander se levantó y ayudó a su padre a incorporarse. Caminaron juntos hacia la puerta, donde su madre los esperaba con una sonrisa que iluminaba la noche. En la mesa, 3 platos, 3 tazas de té, el pan recién horneado, la miel en el tarro, y en medio de la mesa aquella bandeja de madera que Alexander había tallado cuando tenía 12 años, con sus iniciales aún visibles bajo el barniz gastado. Nadie filmó esa escena. Nadie la subió a internet. Nadie escribió un artículo sobre ella. Pero en la memoria de los 3, y en la memoria de los pocos vecinos que tuvieron el privilegio de asomarse a aquella ventana, quedó grabada para siempre en la imagen de un hombre que había tenido todo, y lo había dejado todo, solo para descubrir que lo único que realmente necesitaba era una mesa puesta, el olor del pan recién horneado y la voz de su madre llamándolo por su nombre. El millonario había llegado bajo la lluvia, pero lo que realmente hizo, lo que realmente lo transformó en algo más grande que cualquier fortuna, fue quedarse. Y en ese quedarse, en ese elegir cada día a sus padres sobre cualquier negocio, cualquier contrato, cualquier promesa de riqueza, Alexander Kuznetsov construyó el único imperio que jamás podría ser tasado por ningún banco. El imperio del amor que vuelve a casa, que se arrodilla en el barro, que enciende la estufa, pela patatas, que lee poemas en voz alta, que está presente. Un imperio que no cotiza en bolsa, que no tiene accionistas, que no reporta ganancias trimestrales. Un imperio que solo se mide en miradas, en abrazos, en domingos en los que nadie espera, porque todos están ya en casa. Y así, entre el crujir de la madera en la estufa y el murmullo de la lluvia que volvió a caer suave sobre el tejado reparado, terminó aquella noche que había comenzado con un hombre descalzo en el barro y terminó con un hijo que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. No era un penthouse en Dubái, no era una oficina en Moscú, no era una cuenta bancaria con más ceros de los que podía contar. Era aquella casa de madera pintada de azul celeste, con sus 3 platos en la mesa, su estufa de hierro caliente y el amor incondicional de 2 ancianos que nunca dejaron de esperar. El dinero va y viene, las fortunas se construyen y se derrumban, los imperios se levantan y se desmoronan. Pero un hijo que vuelve a casa, eso es para siempre. Eso no tiene precio. Eso, al final del camino, es lo único que realmente cuenta.